Sí, ¿Ahora están capitán, mudos estamos todos o listos. soy yo? Sí, doctora. No, sí están mudos todos. ¿Y esta no sirve? Muy bien. Ok. ¿Del tema anterior tienen alguna duda? No, doctora. No, nos quedó No, claro. doctora. Quedó claro. Clarísimo, yo lo sé. Muy bien. Ok. Listo, empezamos. Preeclampsia. Listo, cuando quieran. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y estamos conformados por Alejandro Alvarado, su servidor, Naomi Argueta y Linda Carmona, y les vamos a dar preeclampsia y eclampsia. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Para comenzar, vamos a ver las definiciones que nos da la Guía de Práctica Clínica en el 2013 y la Guía actualizada de 2017. La de 2013 nos dice que hay 4 estados hipertensivos durante el embarazo, los cuales van a ser hipertensión crónica, que se define como la coexistencia de hipertensión de nuevo antes de la 20ª semana de gestación, pero también aplica si la paciente tiene una hipertensión preexistente antes del embarazo. La segunda es hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, que se refiere a pacientes con hipertensión crónica que presentan una descompensación de las hipertensionales y aparición o incremento de proteinuria después de la 20ª semana de gestación. La siguiente definición es preeclampsia, que nos dice que es la presencia de hipertensión gestacional asociada a proteinuria significativa, o sea, mayor de 300 miligramos en 24 horas. Y por último tenemos la de hipertensión gestacional, que se refiere a una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, y o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en una mujer que anteriormente era normotensa, después de las 20 semanas de gestación, y esto en 2 tomas separadas por un intervalo de 4 a 6 horas entre una y otra con ausencia de proteinuria. La que sigue, por favor. Esa fue la definición del 2013. Estas son la de la guía más actualizada, que es la 2017, donde nos da 6 clasificaciones, que es hipertensión gestacional, que es la que se presenta después de la semana 20 de gestación con proteinuria negativa, y que igual podemos considerar que en el posparto, hasta 12 semanas después, si hay cifras tensionales normales, se llamaría, le puedes dar en la que sigue, hipertensión transitoria, y si las cifras siguen elevadas, le llamaríamos hipertensión crónica. Ahora, preeclampsia hace referencia a la presencia de cifras tensionales mayores o iguales a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, proteinuria mayor a 300 miligramos por 24 horas y creatinina sérica elevada. Esta más de 30 miligramos sobre mol en una gestante con un embarazo mayor a 20 semanas o hasta 2 semanas después del posparto. Tenemos después la preeclampsia con datos de severidad, la cual nos habla de cifras tensionales mayores o iguales a 160 sobre 110 y síntomas con compromiso del órgano blanco, como son cefalea, visión borrosa, dolor en flanco derecho, vómito, papilledema, y bueno, son síntomas que vamos a ir viendo más adelante. Y la diapositiva que sigue, por favor. Ahora tenemos eclampsia, que es una complicación severa de la acompaña de síntomas neurológicos, principalmente de convulsiones. Y bueno, vamos a irlo desglosando más adelante. La que sigue, por favor. Hipertensión crónica tenemos también. Esta se define como la presencia de hipertensión arterial mayor mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros
mercurio antes del embarazo y antes de la semana 20 de gestación o hasta la sexta semana posparto. Esta puede estar asociada o no a una proteinuria. Y por último tenemos la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Esta se refiere al desarrollo de preeclampsia o eclampsia en una mujer que ya tenía hipertensión crónica desde antes de la gestación. Y ahora sí la que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la epidemiología. La epidemiología nos menciona de forma breve que esta patología afecta del 3 al 10% de todos los embarazos. Se mencionaba que la incidencia en países subdesarrollados es aún mayor, aunque actualmente se ha visto un incremento de casos en países industrializados. Se mencionaba también que esta patología va a ser la causa del 10 al 15% de las muertes maternas, y en países industrializados se mencionaba que este iba a considerar como un cuarto de las muertes perinatales. Y como tal, en Estados Unidos, como dato, se mencionaba también que este iba a provocar una incidencia de 8.9% aproximadamente. Bueno, y ahora yo les voy a hablar acerca de la patogenia de lo que sería la preeclampsia. Entonces, como tal, la causa principal de la preeclampsia es un defecto de placentación, un defecto de implantación de la placenta. Entonces, normalmente vamos a tener que va a haber una remodelación de arterias espirales, que son ramas de las arterias uterinas, que van a estar encargadas de nutrir lo que sería la placenta. Entonces, normalmente el citotrofoplasto va a invadir los segmentos de la decidua y el miometrio de estas arterias espirales y va a ocasionar una remodelación del músculo lisovascular y de la lámina elástica. Va a cambiar este endotelio, logrando producir vasos flácidos. Se dice que aumenta la luz en un 4%, como se ve en la imagen de arriba, y pues vamos a tener que va a producir vasos flácidos que le van a permitir a la placenta tener una vía vascular de baja resistencia al espacio intervellositario y por lo tanto no van a responder a estímulos vasoactivos. Esto que nos va a ocasionar, nos va a asegurar un flujo sanguíneo adecuado para nutrir tanto el feto como la placenta en crecimiento. Ahora, en la preeclampsia, pues esta implantación normal va a ser incompleta. La remodelación solamente se va a dar en lo que sería la decidua o el endometrio, y en la parte, las arterias espirales que se encuentran en el miometrio no va a ser remodelada. Por lo tanto, estas arterias van a ser pequeñas, constriñidas e hiperreactivas a estímulos vasomotores, y que en ocasiones que vaya a una menor perfusión y por lo tanto predispone a un estado hipóxico. Ahora, se ha visto que existen factores inmunológicos que se han relacionado, asociado a lo que sería la preeclampsia. Normalmente en la decidua o en el endometrio, pues va a haber macrófagos, células dendríticas y linfocitos citotóxicos naturales o NK. En las mujeres preeclampsias se ha visto que estos factores inmunológicos van a aumentar la cantidad de quimiosina y van a ocasionar un exceso de inflamación que va a predisponer esta mala implantación, esta mala placentación. Asimismo, se ha relacionado el estrés oxidativo, ya que puede llegar a ocasionar radicales libres. Bueno, se ha visto que en las mujeres que tienen preeclampsia, el estrés oxidativo es aumentado y se ha visto que tienen mayor radicales libres de oxígeno y llegan a producir aterosis lactaria, que pues disminuye el calibre de los vasos por la fibrina que llega a ocupar lo que sería la luz del vaso. Asimismo, se ha visto relacionado los anticuerpos antagonistas del receptor de angiotensina del tipo 1, que se van a encontrar en las células del trofoblasto, en las células endoteliales y en las células del músculo lisovascular, que van a llegar a producir lo que sería especies reactivas de oxígeno y un factor que es LT1, que pues
se han visto implicados en lo que sería la preeclampsia. Ahora, del lado fetal, pues van a haber receptores de inmunoglobulina asesina, KIR, que van a reaccionar a estos linfocitos citotóxicos aumentando el exceso de inflamación que de por sí ya había. Asimismo, va a haber un antígeno leucocitario humano trofoblástico, el de tipo C, que es el HLA tipo C, que reaccionando al KIR, pero ahora materno, va a aumentar el factor tisular y por lo tanto va a haber una activación inadecuada de las vías de coagulación que también llegan a producir esta mala placenta. Ahora, se ha visto y se ha relacionado que la exposición a antígenos de espermatozoides es un factor protector al momento de la preeclampsia. Entonces, cuando las madres están expuestas a este antígeno del hombre, del espermatozoide, pues llegan a disminuir la probabilidad de desarrollar preeclampsia. Ahora, también se ha visto una asociación con respecto a la predisposición genética en ciertos polimorfismos, genes o mutaciones. Yo les dije una tablita en donde pues cada uno de estos se han visto asociados con la mayor probabilidad del desarrollo de preeclampsia. Ahora, factores maternos, pues van a ser alteraciones que aumentan la disfunción uteroplacental, que lo vamos a ver en factores de riesgo, que pues pueden ser la obesidad, la hipertensión arterial crónica, que pues como tal, pues van a aumentar. Como ya se ha visto, el factor inmunológico está muy presente en la epatogenia de lo que sería la preeclampsia. Entonces, pues como ya sabemos, la obesidad, pues es un estado inflamatorio constante, ¿no? Crónico. Ahora, la guía de práctica clínica valoriza los factores de riesgo y yo les puse los cuadritos. Unos son los que aumentan, son de alto riesgo y otros son de mediano riesgo. Las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de anticuerpos líquidos, se han visto muy relacionados con la preeclampsia. Esto más que nada pues por lo inmunológico que ya hemos estado viendo. Antecedentes de preeclampsia en embarazos previos, diabetes mellitus, nefropatías por la proteinuria y hipertensión crónica, pues ya vimos ahorita lo vamos a explicar en la fisiopatología. Y los factores de mediano riesgo pues van a ser primigestas, una edad materna mayor a 40 años, un índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes heredofamiliares de preeclampsia, como ya lo vimos en los polimorfismos, diabetes gestacional, hipertensión gestacional o un periodo intergenético de mayor a 10 años. Bueno, ahora vamos con la fisiopatología. Es un poco extensa, pero traté de resumirlo y puntualizar lo más importante. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que la activación endotelial sistémica va a causar vasoespasmos. Le voy dando clic, por favor. Estos vasoespasmos van a elevar la resistencia para producir hipertensión posterior. Al mismo tiempo, la lesión isquémica de las células endoteliales va a promover la fuga intersticial y los componentes de la sangre, incluidos las plaquetas y el fibrinógeno, se van a depositar en forma subendotelial. Y las proteínas de unión endotelial también se van a romper, y en la región subendotelial de las arterias de resistencia va a haber un cambio estructural. Con esta disminución del flujo sanguíneo debido a la mala distribución proveniente de los vasoespasmos y de la fuga intersticial, la isquemia de los tejidos circundantes puede provocar necrosis, hemorragia u otros trastornos de los órganos terminales característicos de este síndrome. Es importante, es importante recordar que en este va a haber cambios en el volumen, en este síndrome va a haber cambios en el volumen sanguíneo. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Y la que sigue, por favor. Ahora sí, la lesión de las células endoteliales va a ser como la pieza central de la patogénesis de la preeclampsia.
En este esquema quise identificar los factores proteicos que provienen de la placenta se secretan en la circulación materna y provocan la activación y disfunción del endotelio vascular sistémico. Entonces se piensa que muchos síntomas de este síndrome son el resultado de estos cambios generalizados en las células endoteliales. Aquí tenemos un endotelio intacto que tiene propiedades anticoagulantes. Y recordemos que las células endoteliales sistémicas, al liberar óxido nítrico, van a atenuar la respuesta del músculo lisovascular a los agonistas. En el caso de células endoteliales lesionadas o activadas, pueden producir menos óxido nítrico, le vas dando clic por favor, y pueden secretar sustancias que promueven la coagulación y una mayor sensibilidad a los vasos hipertensores. Otra cosa que se encontró de la activación endotelial nos dice que provoca cambios en la morfología endotelial capilar glomerular, causando mayor permeabilidad capilar y concentraciones sanguíneas elevadas de sustancias que se asocian con la activación endotelial. Se dice que probablemente múltiples factores en el plasma de pacientes preeclámpticas se combinan para ejercer estos efectos vasoactivos. Y ahora, respecto al aumento de las respuestas de los hipertensores. Las pacientes embarazadas por lo regular desarrollan refractariedad a los hipertensores que se les administran. Sin embargo, aquellas con preeclampsia temprana tienen una mayor reactividad vascular a la norepinefrina y a la angiotensina 2. Además de aumento de la sensibilidad a la angiotensina 2, que es el precedente del inicio de la hipertensión gestacional. Esto suena como una paradoja cuando yo lo leí. Las que desarrollan preeclampsia prematura tienen niveles más bajos de angiotensina 2 y se cree que varias prostaglandinas son fundamentales para la fisiología del síndrome de preeclampsia. En específico, la respuesta hipertensora no aguda que se observa en el embarazo normal se debe, al menos en parte, a la disminución de la capacidad de respuesta vascular medida por la síntesis de las prostaglandinas endoteliales. Por ejemplo, en comparación con el embarazo normal, la producción de prostaciclina endotelial es menor a comparación con la preeclampsia. Esta acción parece estar mediada por la fosfolipasa A2, que al mismo tiempo aumenta la secreción de tromboxano A2 por las plaquetas y la proporción de prostaciclina. Y la que sigue, por favor. Ahora, respecto a las proteínas angiogénicas y antiangiogénicas, la vasculogénesis placentaria es evidente de 21 días después de la concepción. Y tenemos una lista de sustancias pro y antiangiogénicas involucradas en el desarrollo vascular placentario. Todas estas se llama familia del factor de crecimiento vascular endotelial o VEGF por sus siglas, por su nombre en inglés. Y es la familia más estudiada. Y bueno, a partir de aquí va a haber un desequilibrio angiogénico donde vamos a ver cantidades muy elevadas de estos factores antiangiogénicos, que se cree que son estimuladas por el aumento en la hipoxia en la cara uteroplacentaria. En este caso, el trofoblasto de pacientes destinadas al desarrollo de preeclampsia producen en exceso al menos 2 péptidos antiogénicos que ingresan a la circulación materna. Primero, la tirosina 1, que es un receptor del
VEGF. Esta tiene como siglas SFLT1 y los niveles elevados de esta tirosina 1, tirosina kinasa 1, inactivan y reducen el factor de crecimiento placentario libre circulante. A este se le llama PIGF por su nombre en inglés, y las concentraciones del VEGF, lo que lleva a una disfunción endotelial. Y de aquí es importante destacar que los niveles de SFLT1 comienzan a aumentar en el suero materno meses antes de que se evidente la preeclampsia. Y aquí les puse un esquema de la acción del bloqueo del receptor SFLT1, de tirosina sinasa 1, y de endoglina soluble, que esa es la SENG. Que, bueno, voy a hablar de ese ahora. Es el segundo péptido antiangiogénico. Este inhibe la unión a los receptores endoteliales de diversas isoformas del factor de transformación de crecimiento beta. Y esta endoglina es uno de sus receptores. La disminución de la unión a la endoglina disminuye la vasodilatación dependiente del óxido nítrico endotelial. Y los niveles de la endoglina también comienzan a aumentar meses antes de que se desarrolle la preeclampsia clínica como tal. La elevación en el tercer trimestre de tirosina sinasa 1 y las concentraciones más bajas de PIGF se van a correlacionar con el desarrollo de la preeclampsia después de las 25 semanas de gestación. La causa de sobreproducción placentaria de proteínas, de estas proteínas angiogénicas, pues hasta ahora no se conoce de todo. Y la que sigue, por favor. Ahora, respecto a los síntomas que se van a desarrollar al cuadro clínico, para empezar tenemos el sistema cardiovascular, que estos trastornos pues, van a ser los más comunes en el síndrome de preeclampsia, los cuales van a estar relacionados con tres cosas: una mayor poscarga cardíaca causada por hipertensión, una precarga cardíaca que se va a reducir por una expansión de volumen, el cual está patológicamente disminuido durante el embarazo y que se va a incrementar únicamente por el uso de soluciones cristaloides oncóticas intravenosas. Y tres, la activación endotelial, que va a conducir a la extravasación endotelial de líquido intravascular y de una manera significativa en los pulmones. La que sigue, por favor. Ahora, respecto a sangre, la hemoconcentración va a ser como el sello de la eclampsia. Y en las pacientes eclámpticas, la expansión de volumen de sangre normalmente, sabemos que normalmente en el embarazo, la expansión de sangre normalmente esperada en el embarazo se va a reducir de forma grave. Por ejemplo, las embarazadas de talla media que tienen un volumen de sangre de 3 litros y durante las últimas semanas de un embarazo normal promedia en 4.500. Eso es en un embarazo normal. Sin embargo, en la eclampsia se pierde gran parte o todo el exceso anticipado. Dicha hemoconcentración va a resultar de un vasoespasmo generalizado que sigue a la activación endotelial y a la fuga del plasma al espacio intersticial. Y bueno, la preeclampsia también suele ir acompañada de hemólisis que se va a manifestar con niveles altos de proteínas en el suelo y niveles reducidos de aptoglobina. Igual otra evidencia va a ser la esquizocitosis, que son tipos de anemias que se relacionan más con la forma de eritrocito.
Y no solamente en la forma, sino también va a haber disminución de reticulocitos en sangre periférica. Y bueno, estos trastornos resultan en parte de la hemólisis microangiopática causada por la interrupción endotelial con adherencia de plaquetas y deposición de fibrina. La que sigue, por favor. Ahora, respecto al cerebro, los dolores de cabeza, cefalea y los síntomas visuales son comunes con la preeclampsia grave y las convulsiones asociadas definen la eclampsia. Esto está causado porque va a haber una disminución en el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, ¿esto por qué? Pues sabemos que la autorregulación es el mecanismo por el cual el flujo sanguíneo cerebral va a permanecer constante, a pesar de que haya alteraciones en la presión de perfusión cerebral. Y bueno, recordemos que la presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. En las mujeres en etapa pregestacional, esta autorregulación protege al cerebro de la hiperperfusión cuando las presiones arteriales medias aumentan hasta 160 milímetros de mercurio. Estas presiones son mucho mayores que las que se observan en las pacientes con eclampsia, con muy pocas excepciones. Por lo tanto, para explicar las convulsiones eclámpticas, se dice que la autorregulación pues está alterada por el mismo embarazo. Y bueno, estas convulsiones se producen cuando la hiperperfusión cerebral como que fuerza el tejido capilar de manera intersticial debido al daño endotelial. Y esta fuga se va a conocer como un edema perivascular característico del síndrome de preeclampsia. Ahora, es lo que digo. Respecto a riñón, durante el embarazo normal, el flujo sanguíneo renal y la fracción de filtración glomerular aumentan pues considerablemente. La perfusión renal y la filtración glomerular se van a reducir en niveles, pues sí, considerables, podemos decir. La mayor parte de la disminución de esta filtración se debe a que hay una mayor resistencia arteriolar renal aferente, la cual se puede elevar hasta 5 veces. Y los cambios morfológicos se caracterizan por la endoteliosis glomerular, que va a bloquear la barrera que permite la filtración. La filtración disminuida va a hacer que los niveles de creatinina sérica aumenten a los valores observados en mujeres que no están embarazadas, es decir, a 1 miligramo por mililitro o más altos en algunas ocasiones. Y respecto a la proteinuria, sabemos que la detección de proteinuria nos va a ayudar a establecer el diagnóstico de preeclampsia. La excreción normal de proteínas pues se va a definir como una excreción urinaria de 24 horas que excede a los 300 miligramos por un cociente de proteína creatinina en la orina, que va a ser mayor o igual a 0.3, o valores de proteínas persistentes de 30 miligramos sobre decilitro en muestras, donde se usa bueno, como en el ego, cuando se usa la tira, no sé si lo han visto que marca con signos positivos. O sea, si marca con un signo positivo ya lo podemos considerar como proteinuria. Y aquí les coloqué un esquema que muestra la endoteliosis capilar glomerular. El capilar del glomérulo normal es el que está a la izquierda y como podemos ver tiene aberturas o también, bueno, más bien llamadas fenestras endoteliales anchas, y los pedículos que emanan de los podocitos tienen un espacio amplio, podríamos decir, y lo está marcando ahí la flechita. Y la de la derecha es un glomérulo con cambios por preeclampsia.
En este, las células endoteliales pues están hinchadas y su fenestra se hizo más pequeña, se estrechó. Al igual que los pedículos, ahora van a estar adyacentes. Y la que sigue, por favor. Y respecto al hígado, pues en este vamos a encontrar lesiones hepáticas que van a ser características de la eclampsia, como son regiones de hemorragia periportal en la periferia hepática. Y la que sigue, por favor. Una forma de resumen de lo que nos había platicado nuestra compañera Naomi, tenemos que en el cuadro clínico, como bien sabemos, la preeclampsia pues, es una alteración multisistémica. Entonces vamos a tener afección en diferentes sistemas y también en diferentes órganos específicos. En cuanto a las alteraciones neurológicas, podemos identificar que la paciente puede presentar cefalea, fosfenos, acúfenos y en caso de eclampsia, convulsiones. Pero esto lo veremos un poquito más adelante cuando hable de los criterios de severidad de la preeclampsia. Pero primeramente, bueno, regresando a esta parte, tenemos que las pacientes van a presentar edema pulmonar, hipertensión arterial, bueno, como su definición lo dice, alteraciones hepáticas, que esto lo vamos a ver reflejado por medio de dolor epigástrico y o hipocondrio derecho. También el síndrome de HELP, que como tal, bueno, este está estrechamente relacionado con las alteraciones hepáticas. Y en el síndrome de HELP lo que nos dice es que, bueno, básicamente es un estado en el cual vamos a ver que la paciente va a mostrar hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y una disminución de las plaquetas. Es por ello, es un acrónimo de hecho en inglés, es lo que hace referencia. También vamos a observar en la paciente que esta va a presentar proteinuria. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues este diagnóstico sí es como regresando a la parte de que esta es una afección multisistémica, pues hay muchísimas pruebas de diagnóstico que vamos a utilizar y bueno, primeramente sabemos que la preeclampsia se va a diagnosticar posteriormente a las 20 semanas de gestación. Nos dice la guía de práctica clínica que para diagnosticar la hipertensión arterial en la mujer en este periodo de embarazo va a ser considerada cuando es mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio. Vamos a tomar esta muestra, esta presión arterial, a partir de dos tomas separadas por al menos 4 horas. Igual un poquito más adelante les voy a hablar como específicamente qué instrucciones nos dice la guía de práctica clínica que tenemos que llevar. Tenemos también que el otro sistema que se va a ver afectado es el sistema urinario y bueno, las cuales van a ser las pruebas que vamos a utilizar, las que también ya nos dijeron anteriormente, la relación de proteína-creatinina, esta tiene que ser mayor o igual a 0.28. Tenemos también que una prueba de proteína en orina, esta tiene que, bueno, una prueba de proteína en orina de 24 horas, para que sea positiva tiene que ser mayor o igual a 300 miligramos sobre decilitro. También nos mencionaba que a partir de la prueba de la tira reactiva va a ser considerada positiva si sale una cruz o más. Y también nos mencionaba que podemos realizar la prueba de la creatinina sérica, la cual nos tiene que indicar que el valor se encuentra el doble del normal o mayor o igual a 1.1 miligramos por decilitro. Las diferentes afecciones que podemos observar también son a nivel neurológicas, por ejemplo, los síntomas cerebrales o visuales, o en el sistema hemático, por ejemplo, la trombocitopenia, que se va a diagnosticar por medio de 100.000 células por picolitro. También nos mencionaba que iba a haber afección a nivel pulmonar. Podemos observar que es el edema agudo de pulmón. Lo vamos a ver evidenciado en la paciente por medio de disnea y también por medio de la saturación de oxígeno. Y nos menciona también que vamos a observar las transaminasas que van a tener un valor del doble del normal. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son como bastantes datos y es por ello que la guía de práctica clínica nos lo resume en esta tabla, que básicamente lo que nos dice es que vamos a dividir todos estos datos en datos clínicos y datos bioquímicos. En los datos clínicos tenemos que hacer vigilancia y monitoreo estrecho de la presión arterial y también de los datos de vasospasmo que llega a referir la paciente. Oximetría de pulso, si presenta menos del 97% es un dato clínico importante.
También se mencionaba que por medio de la historia clínica, que es nuestra herramienta primordial, vamos a interrogar sobre la presencia de epigastralgia o hepatalgia y también los datos de vasospasmo, de náuseas. En cuanto a vamos a hacer también vigilancia cardiorrespiratoria en cuanto a los datos relacionados al edema agudo pulmonar. Y en cuanto a los datos bioquímicos, pues vamos a pedirle a la paciente vamos a realizar a la paciente una biometría hemática, una medición del funcionamiento renal, que son las pruebas que anteriormente les mencioné, igual confirmar o descartar la proteinuria, igual las mismas pruebas, las transaminasas hepáticas, la bilirrubina y la deshidrogenasa láctica en caso de que haya una afección directa en el hígado, los tiempos de la coagulación, el INR y el fibrinógeno. También nos mencionaba que tenemos que realizar las pruebas de condición fetal sin estrés, ultrasonido obstétrico y evaluar el crecimiento fetal y el líquido amniótico, y bueno, en caso de que las condiciones maternas no lo permitan. Siguiente, por favor. Bueno, antes de continuar con los criterios de severidad, tenemos que tener en cuenta las definiciones de preeclampsia y eclampsia. Primeramente, igual no los había comentado mi compañera Naomi anteriormente, pero bueno, esto lo quiero recalcar porque es importante que tengamos esta noción. Primeramente tenemos que la preeclampsia y la eclampsia la vamos a diagnosticar posteriormente a las 20 semanas de gestación, pero igual nos vamos a encontrar con un concepto que se conoce como hipertensión gestacional, en el cual nos dicen que este estado de hipertensión solamente se va a caracterizar por eso, o sea, que solamente va a haber hipertensión arterial y no va a haber afección a ningún órgano blanco en sí. Entonces vamos a ver que la paciente va a reflejar datos de una tensión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Ahora, en la preeclampsia tenemos que aquí la podemos diagnosticar de dos formas. Nos dice la guía de práctica clínica que convencionalmente se diagnostica por medio de la hipertensión arterial y proteinuria, pero también nos menciona que la podemos diagnosticar por medio de hipertensión arterial y un criterio de severidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos dice es que aquí está habiendo una afección en un órgano blanco de forma específica, pero no es como tal muy sistémica en sí, como lo vamos a ver en la preeclampsia con criterios de severidad. En la preeclampsia con criterios de severidad lo que nos dice es que aquí ya acaba de haber hipertensión arterial, proteinuria y afección a los criterios, y afección a otros órganos por medio de los criterios de severidad. Aquí se puede encontrar uno o más. Y en cuanto a la eclampsia, la principal diferencia que tiene con las demás es que va a haber o se van a evidenciar las convulsiones. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver los criterios de severidad. Los criterios de severidad pues son bastantes. Esto es la guía de práctica clínica, nos los divide en cuanto a los órganos afectados. En el sistema nervioso central pues nos indica que, por ejemplo, la presión arterial, si se encuentra mayor a 160 sobre 110 milímetros de mercurio, se va a considerar como un criterio de severidad. Y esta se va a tomar en al menos 2 ocasiones, con 15 minutos de diferencia en el mismo brazo, cuando la paciente se encuentra en reposo y sin el uso de antihipertensivos previos. Se mencionaba también, en cuanto a la eclampsia, pues como bien sabemos es la evidencia de que la paciente está convulsionando. También, tenemos varios datos como el Glasgow menor a 13, un accidente vascular cerebral que, como bien sabemos, pues es una patología muy importante y relacionada con la hipertensión arterial, el ataque isquémico transitorio relacionado con esta parte, y también un déficit neurológico reversible que sea menor a 48 horas. En cuanto a la parte cardiorrespiratoria, nos habla más que nada específicamente para igual la hipertensión severa, la cual no está controlada. Y se va a decir que no está controlada cuando se hayan utilizado al menos 3 agentes antihipertensivos y no haya habido ningún cambio en su tensión arterial. En cuanto a la saturación de oxígeno, si esta se encuentra menor al 90%, si la paciente necesita oxígeno suplementario para mantener al menos 50% por una hora o que presente, que esté intubada. Y también, como bien sabemos, pues en el aspecto de cardiorrespiratorio, pues va a haber evidenciado un edema agudo pulmonar. Y también se menciona que pueden haber afecciones isquémicas miocárdicas o infarto. En cuanto al hematológico, nos menciona aquí que se va a considerar como criterio de severidad cuando el conteo plaquetario sea menor a 50,000 o que la paciente tenga la necesidad de transfusión de cualquier producto sanguíneo. También en las lesiones renales, nos mencionaba que, esta la podemos evidenciar por las pruebas que les mencionaba sobre una lesión renal aguda, o si la paciente ya presenta indicación de diálisis,
En cuanto a la parte hepática, es en cuanto a la disfunción hepática, que lo vemos a través del INR, si este es mayor a 2, normalmente tiene que ser igual a 1, o en ausencia de la coagulación vascular diseminada. Igual en la elevación de la deshidrogenasa láctica, mayor a 600 unidades internacionales sobre mililitro, perdón, y en los hematomas hepáticos rupturas. En cuanto a la unidad placentaria, son las patologías que hemos visto anteriormente, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta y pues el óbito fetal. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una parte que le corresponde a mi compañera Naomi, pero creo que tiene problemas con su conexión. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, es importante que tenemos que tener en cuenta, son todas las definiciones que nos había comentado mi compañera Naomi anteriormente. Tenemos que hacer énfasis en los diferentes conceptos que tiene cada estado hipertensivo. Y bueno, esto es más que nada en la parte que les había comentado, que era la hipertensión gestacional. Se va a decir que la hipertensión gestacional es cuando solamente existe la hipertensión en sí en el periodo de la gestación, posteriormente a las 20 semanas de gestación, mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. La hipertensión crónica, se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación. Normalmente cuando nosotros tenemos datos de la hipertensión crónica es porque la paciente también lo refiere antes de siquiera tener el embarazo. Y la hipertensión crónica más preeclampsia agregada es cuando la paciente presentaba historia de hipertensión crónica y bueno, durante las 20 semanas de gestación se le complicó y se le evidenció una proteinuria o alguna afección en un criterio de severidad. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que les mencionaba sobre la medición de la presión arterial en el embarazo. La guía de práctica clínica es muy como cuidadosa en varios aspectos, debido a que primeramente nos mencionaba que tenemos que normalmente en la actualidad se están utilizando muchísimo los brazaletes de muñeca para obtener la tensión arterial. Y la guía de práctica clínica lo que nos dice es que normalmente existe como una variación en cuanto a los pulsos que se encuentran más distales del árbol arterial. En la guía de práctica clínica mencionaba que estos dispositivos podían tener una diferencia en cuanto a si lo obtuviéramos de la arteria braquial, cuando se mencionaba que era una alteración en la presión sistólica que se iba a encontrar mayor y una alteración de la presión diastólica que se iba a encontrar menor. Por ello, que la guía de práctica clínica nos recomienda que utilicemos la ubicación estándar, que es la arteria braquial. Igual nos mencionaba los distintos dispositivos con los que podemos obtener la tensión arterial. Nos decía que era a partir con el estándar de oro, es el esfingomanómetro de mercurio, pero que actualmente se está recomendando su desuso, y es por ello que nosotros recurrimos al esfingomanómetro aneroide. Si bien este no es como que el más preciso, pero, y también requiere fechas de recalibración, Esto, pues, lo que nos dice la guía de práctica clínica como recomendación es que nosotros nos encarguemos de recalibrar nuestros aparatos de forma constante para evitar un diagnóstico erróneo. También se mencionaba en la guía de práctica clínica sobre un tipo de monitorización que se conoce como MAPA, que es monitorización ambulatoria de la presión arterial, la cual nos dice que aquí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la identificación de la preeclampsia, debido a que son igual varias recomendaciones que nos dicen que esta historia de tensión arterial la tenemos que obtener desde las primeras consultas con la paciente. Lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es que tenemos que observar, tenemos que identificar más o menos la tensión arterial normal de nuestra paciente. En base a eso tenemos que posteriormente identificar si posteriormente a las 20 semanas de gestación se encuentra en el estado hipertensivo. También nos ayuda a que si la paciente presenta se conocía como hipertensión por bata blanca, que son aquellas pacientes que presentan, en momentos de su tensión arterial por acudir al médico, pues aquí lo que pasaba era que nosotros teníamos que esperar al menos como 15 minutos para tomar la tensión arterial y obviamente la tenemos que tranquilizar y es por ello que la guía de práctica clínica nos recomienda que el entorno sea un lugar tranquilo y cómodo para la paciente. Pero más que nada, el mapa lo que nos va a ayudar a identificar va a ser la tensión arterial de la paciente de forma
normal, en rangos normales, bueno, o lo que para ella nosotros podemos identificar que sea normal, para que posteriormente nosotros podamos identificar también si presenta hipertensión arterial crónica durante esos periodos antes de las 20 semanas o posteriormente de las 20 semanas ya podemos identificar la preeclampsia. También nos mencionaba que tenemos que tomar atención más alta y esto era relacionado a la parte de que podemos encontrar, bueno, como bien sabemos, hacemos para la toma de la tensión arterial lo hacemos de forma bilateral. Al hacerla de forma bilateral, la guía de práctica clínica menciona que puede haber una diferencia menor de 10 milímetros de mercurio en cada brazo. Y esto era normal. Pero hay veces que algunas pacientes, entre el 2 al 8%, pueden presentar una tensión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio de diferencia entre cada brazo. Y es por ello que aquí se recomienda tomar la tensión arterial más alta para realizar el diagnóstico. Y también en cuanto ya esta es una indicación más de las pacientes cuando ya estén en casa, entonces les vamos a recomendar que se tome la tensión arterial 2 veces por día, de 3 a 4 veces por semana, pero específicamente, si se puede, que lo hagan todos los días. Ahora, en cuanto a los criterios para proteinuria, nos mencionaba aquí que en la guía de práctica clínica tenemos las 3 formas: la relación proteína-creatinina, la recolección de orina de 24 horas y la actividad reactiva, y bueno, con sus respectivos datos. Lo que nos decía también es que la recolección de orina de 24 horas, en caso de que no tengamos como el tiempo para diagnosticar preeclampsia, o sea, de un día, podemos pedir la cuantificación de proteínas en orina de 8 a 12 horas, el cual va a ser positiva si sale mayor a 150 miligramos sobre decilitro. En la guía de práctica clínica nos mencionaba que esa prueba tenía la suficiente especificidad y sensibilidad para realizarse, y es por ello que sí era confiable. También nos mencionaba aspectos relacionados a la actividad reactiva, que nos dice que pues esta metodología, como bien sabemos, la colorimetría, está sujeta a la subjetividad. Es una prueba semi-cuantitativa, entonces, por lo cual. Pero bueno, lo que nos mencionaba aquí es como un aspecto polémico, porque ya que independientemente de que sea subjetiva, se sigue utilizando para los criterios de proteinuria. Y también nos mencionaba que, bueno, en cuanto a estas 3 pruebas, es importante tener en cuenta que muchas veces nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Falsos positivos nos pueden dar si en la orina hay sangre, hay semen, y también bueno, podría reflejarnos positividad si la paciente tiene orina ácida. Y puede salir negativa si tiene orina alcalina. Otra cosa que también nos mencionaba que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces también puede reflejar proteinuria, y esta puede ser posterior o como consecuencia de nosotros tenemos que tener en cuenta de que puede ser por infecciones del tracto urinario, o que también podría darse por la proteinuria de largas caminatas. Son aquellas pacientes que no están acostumbradas a hacer ejercicio y un día realizan un ejercicio demandante, y esto les puede reflejar como una proteinuria en la orina. Siguiente, por favor. Y ahora también nos mencionaban sobre los biomarcadores de la preeclampsia. Estos son relacionados a lo que nos mencionaba nuestra compañera Naomi en cuanto a los marcadores plasmáticos antiangiogénicos. Estos marcadores lo que van a hacer básicamente es secuestrar a los proangiogénicos. Y bueno, lo que aquí nos va a decir es que a partir de estas pruebas o estos biomarcadores de preeclampsia, nosotros podríamos prevenir la aparición de preeclampsia en nuestra paciente y tomar las medidas necesarias para evitarlo. Entonces, como tal, lo que nos dice la guía de práctica clínica es que estas pruebas no están utilizadas de forma rutinaria, y es por ello que, como tal, no son recomendadas y están actualmente en estudio. Y se mencionaba también sobre aquellas pacientes que presenten preeclampsia de alto riesgo, se les va a recomendar realizar una determinación del índice de pulsabilidad de la arteria uterina durante el primero y en el segundo trimestre, debido a que este estudio nos puede ayudar a identificar si nuestra paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. También se mencionaba que en aquellas pacientes que ya se les diagnosticó preeclampsia o que aún no se les ha diagnosticado, pues es necesario también, se podría realizar un Doppler para ver si, el riesgo ha aumentado. Este Doppler lo que vamos
lo vamos a utilizar básicamente para evaluar la salud del feto. Y muchas veces se mencionaba que esta prueba no se realizaba de forma rutinaria, pero sí es necesario que la lleguemos a utilizar para evaluar la salud fetal. Y bueno, aquí finalmente, pues como un tipo de resumen, gracias, de todas las pruebas que tenemos que pedirle a nuestra paciente y todas las medidas que nosotros tenemos que tomar para evitar la evolución de la preeclampsia en eclampsia y posterior, pues puede provocar la muerte tanto materna como fetal. Ya, siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que sería el tratamiento. Entonces, vamos a tener que el tratamiento definitivo para la preeclampsia, la terminación del embarazo. Sin embargo, pues vamos a tener que evaluar factores maternos y fetales para llegar a esta terminación del embarazo. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos, pues ya vimos que vamos a evaluar factores de riesgo, vamos a diagnosticar la preeclampsia y pues vamos a diagnosticar si hay una preeclampsia con datos de severidad, que pues ya lo vimos anteriormente con mis compañeros. Ahora, ya diagnosticado, pues vamos a tener que van a haber ciertas cifras control, que es lo que tiene que estar nuestra paciente, ya que pues, como ya lo dijimos, es más de, para decir un estado hipertensivo, pues es más de 140, 90, perdón. Entonces, ahora se dice que en pacientes con comorbilidades que tengan hipertensión, pues vamos a tener unos rangos límites para mantener nuestra presión arterial, que serían la diastólica entre 80 y 105 y la sistólica entre 130 y 155. Y en personas con comorbilidades, pues vamos a tener 130, 139 en sistólica y de 80 a 89 en diastólica. Ahora, pues ahorita vamos a ver cada uno de los diagnósticos de preeclampsia. Sin embargo, pues los antihipertensivos que más utilizamos pues van a ser el nifedipina o nifedipina, como lo dice la guía de práctica clínica, que es un agonista de calcio, que ahorita vamos a ver todas las especificaciones, y se va a dar en una dosis de 20 a 60 miligramos vía oral de liberación prolongada cada 24 horas con una dosis máxima de 120. La hidralazina, que se utiliza en dosis de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas con una dosis máxima de 200 miligramos día. La betalol, que es una dosis de 100 a 400 miligramos vía oral, máxima de 1.200 miligramos día. La metildopamina, que va a utilizarse en dosis de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas, máxima de 2 día. Y el metoprolol, que se va a utilizar en una dosis de 100 a 200 miligramos por vía oral cada 8 a 12 horas, con un máximo de 400 miligramos al día. Esto tomando en cuenta un protocolo de vigilancia en donde al momento de nosotros prescribir este tipo de medicamentos, pues vamos a tener una medición constante de la tensión arterial, unos exámenes de laboratorio, generalmente de 15 a 20 días, para visualizar cómo va progresando la enfermedad. En la preeclampsia sin datos de severidad, o sea, ya sea preeclampsia con proteinuria o preeclampsia con solamente un daño a un órgano, pues vamos a tener una vigilancia fetal con ultrasonido para vigilar el peso y el líquido amniótico, asimismo con una cardiotocografía para visualizar pues su frecuencia cardíaca y pues las contracciones uterinas. Asimismo, vamos a tener una vigilancia materna con, si ya transcribiendo, pues ya dando un antihipertensivo, pues vamos a tener esta vigilancia de cómo va progresando la enfermedad y con los estudios de laboratorio y la toma de presión arterial. Ahora, si nuestro embarazo es mayor a 38 semanas, pues la terminación del embarazo es como la opción más fidedigna para seguir, ya sea por medio de inducción del parto o cesárea, dependiendo ya de los datos clínicos de la paciente, o si haya una contraindicación ante alguna de estas dos. Y si es menor de 38 semanas de gestación, pues vamos a valorar, va a haber una valoración obstétrica cada 2 semanas para pues,
vigilancia materna, tanto fetal, para ver si se necesita terminar el embarazo o si podemos progresar hasta que pues, se encuentre listo el producto. Ahora, en datos con severidad, pues nuestra opción es la terminación del embarazo y pues antes de la terminación del embarazo pues tenemos que controlar la tensión arterial de nuestra paciente. Aquí hay un cuadrito que nos da la guía de práctica clínica en donde vamos a tener el Avipor como primera opción. Sin embargo, pues dice que no en muchos centros clínicos se tiene como primer no se tiene, mejor dicho, entonces se va a utilizar la nifedipina o nifedipino como primera elección y aquí dice cada una de sus indicaciones, tanto dosis como vía de administración, efectos adversos, tiempo de inicio y pues el pico máximo, porque como ya dijimos, cuando hay un dato de severidad, pues lo principalmente es terminar el embarazo, sin embargo, hay que tener un control de la tensión arterial antes de nuestra paciente. Y tenemos a la hidralacina como segunda línea, si no tenemos ninguno de estos dos antihipertensivos, y también viene cada una de sus indicaciones. Ahora, el manejo preventivo para la preeclampsia, pues en la guía de práctica clínica dice que tanto la vitamina D como el sodio, pues se ha visto que no tienen una relación en disminuirlo, entonces se dice que tener una dieta normosódica sin aumentarla ni disminuirla, porque pues no se ha visto una asociación entre la progresión de la enfermedad. Ahora, la administración de ácido acetilsalicílico se ha visto que disminuye la preeclampsia con datos de severidad o que tenga algún daño a órgano, ya que pues es un antiagregante plaquetario, pues va a disminuir lo que sería el tromboxano A2 y entonces esto nos va a disminuir pues el daño que ya vimos en la fisiopatología. Ahora, el sulfato de magnesio también se ha dicho que es tanto para prevenir convulsiones como para detenerlas en la eclampsia. Sin embargo, como prevención, pues se va a utilizar el esquema de Suspan, que son 4 gramos vía intravenosa por 30 minutos y después seguidos de 1 gramo por cada hora. Y la suplementación con calcio también se ha visto asociada con una disminución en la preeclampsia con datos de severidad en dosis de 1.5 a 2 gramos vía. Siempre vamos a tener en cuenta pues, los factores de riesgo para el desarrollo de la preeclampsia y pues por eso les vamos a dar este manejo preventivo. Ahora, en crisis hipertensivas, que son con datos de tensión arterial de mayor a 160 en sistólica y mayor a 110 en diastólica, que pues, son diferentes a los normalmente utilizados como crisis hipertensiva, que son de 180 a 120. Sin embargo, en pacientes pues, con preeclampsia, pues se utilizan estas cifras. Estas se van a dividir en emergencia y en urgencia. La emergencia es cuando hay una evidencia a lesión o a un órgano blanco. Y la urgencia es cuando no hay una evidencia hacia un daño o un órgano blanco. Y pues cuando no lo hay, pues se va a dar una terapia antihipertensiva con los fármacos que ya vimos, que generalmente van a ser en dosis de los que son con datos de severidad. Y pues vamos a dar el manejo preventivo de la eclampsia con sulfato de magnesio. Si es menor a 34 semanas, pues vamos a valorar el estado tanto materno como fetal y si este se encuentra de manera estable después de haber tenido el control de la tensión arterial, pues vamos a dar inductores de maduración pulmonar y pues si no es así, vamos a dar resolución del embarazo y si es más de 34 semanas de gestación, pues nuestra opción sería la resolución del embarazo. Ahora, cuando hay una emergencia, cuando hay un daño a órgano blanco, pues vamos a tener la eclampsia, que ya vimos cómo diagnosticarla. Cuando se presentan convulsiones, pues vamos a primero darle un soporte vital con protección de la vía aérea y oxígeno. Vamos a darle una dosis de sulfato de magnesio, que esta ya va a ser para quitar esta compulsión, que va a ser una dosis de 4 a 6 miligramos vía intravenosa en 5 minutos, diluidos en 100 mililitros de solución fisiológica para pasar en 5 minutos y con una dosis de mantenimiento de 1 gramo vía intravenosa por diluirlo en 900 mililitros de solución fisiológica, 10 gramos de sulfato de magnesio. Va a pasar por 24 horas. Y también hay una dosis de recurrencia, si estas compulsiones son recurrentes, pues también que es parecida a la dosis de prevención, que es de 2 a 4 gramos para pasar en 10 minutos,
diluidos 100 mililitros de solución fisiológica. Asimismo, pues vamos a dar una vigilancia fetal y materna con cardiotocografía para visualizar si hay bradicardia, taquicardia y también pues para ver si hay un desprendimiento de placenta normoinserta. En el síndrome de HELLP, que ya vimos cómo diagnosticarlo, pues nuestra opción fidedigna es una interrupción del embarazo, siempre y cuando pues estabilicemos primero a la madre. Si es menor de 34 semanas y vemos que la paciente está estable, pues vamos a dar inhibidores de maturación pulmonar. Si es mayor a 34 semanas de gestación, pues nuestra opción va a ser la resolución del embarazo. También se da lo que sería el sulfato de magnesio como preventivo para el desarrollo de preeclampsia, y también se pueden dar una terapia con corticosteroides. Que en la guía de práctica clínica nos dice que nuestra dosis anteparto va a ser, antes del parto, pues va a ser dexametasona de 10 miligramos vía intravenosa cada 12 horas, y postparto va a ser dexametasona, que ya se va a utilizar dependiendo se va a utilizar primeramente 10 miligramos y después de las 24 horas de 5 miligramos. Les hice un pequeño cuadro en donde puse indicaciones y contraindicaciones y asimismo su acción de cada uno de los antihipertensivos, que pues vamos a tener el labetalol, que se supone es de primera elección. Sin embargo, pues como ya vimos, muchos hospitales pues no cuentan con esto. De hecho, la guía de práctica clínica no lo tiene como fármacos. Entonces, pues va a funcionar bloqueando, es un beta bloqueante mixto, va a bloquear a nivel cardíaco y a nivel vascular, y por lo tanto va a mejorar la hemodinámica fetal, que es uno de las características que lo hace un fármaco de primera elección, y pues no va a tener impacto fetal. Ya que se ha visto que pues, los betabloqueantes generalmente llegan a crear hipoglucemia. Sin embargo, en este fármaco se ha visto que esto no es tan frecuente.